Buenas a todos y a todas. En el día de hoy nosotras vamos a estar hablando acerca del sistema óseo o esqueleto axial en el embrión, cómo este se forma y su desarrollo. A continuación les dejo con mi compañera Ordani, quien les estará empezando a hablar acerca de este tema. Bien, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el esqueleto axial, que incluye el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. En general, el sistema esquelético se desarrolla a partir del mesodermo paracial y de la placa lateral, así como de la cresta neural. El mesodermo paracial constituye una serie segmentada de bloques tisulares cada lado del tubo neural, conocidos como somitómeras en la región de la cabeza y somistas en la región occipital. La capacidad para formar el hueso del mesenquima no se limita a las células del esclerótoma, sino también se identifica en la capa parietal del mesodermo, de la placa lateral y de la pared corporal. Pasa la diapositiva. Pasa la otra. Bien, ahora les voy a hablar sobre el cráneo. El cráneo puede dividirse en dos partes. Es el neurocráneo y que se forma en una cubierta pectoral en torno al encéfalo, y el viscerocráneo, que constituye el esqueleto de la cara. También el neurocráneo se divide en conveniencia en dos porciones, las cuales son su porción membranosa, que está constituida por huesos planos que rodean el encéfalo a manera, se puede decir, de bóveda. Y la segunda porción, la porción cartilaginosa o condrocráneo, que se forma en los huesos de la base del cráneo. El neurocráneo membranoso es la porción membranosa del cráneo que deriva de las células de la cresta neural del mesodermo paracial. El mesenquima de esas dos fuertes fuentes se recubre en el encéfalo y sufre asociación intramembranosa. Pase la diapositiva. Bien, el cráneo del neonato. Esto es que al nacer los huesos planos del cráneo están separados uno de otro por bandas sangostas del tejido conectivo y las suturas. En los sitios que se reúnen más de los dos huesos, las suturas también son amplias y se denominan fontanelas. La más prominente entre ellas es la fontanela anterior, que se ubica en el sitio que se encuentran los dos huesos parietales y los dos frontales. Las suturas y las fontanelas permiten que los huesos del cráneo sepan ponerse al moldeamiento durante el parto. Pasa la imagen. El neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo es el neurocráneo que está constituido al inicio por una serie de cartílagos independientes, los que se ubican frente al límite rostral de la notocorda, que termina a la altura de la glándula hipófisis en el centro de la silla turca y derivan de las células de la cresta neural.
Seguirá pasando. El viscerocráneo, este corresponde a los huesos de la cara y deriva ante todo de los primeros dos arcos faríngeos. El primer arco da origen a la porción dorsal, el proceso maxilar, que se extiende hacia adelante y por debajo de la región del ojo, y da origen al maxilar, al hueso cigomático, a la parte del hueso cigomático y la parte del hueso temporal. La porción ventral es el proceso mandibular que contiene el cartílago de Merkel. Sigue pasando. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver dónde está el hueso cigomático, el hueso maxilar, la mandíbula, el cartílago de Merkel, el hueso hioides, el cartílago tiroides, etc. Pásala. Bien, ahora les voy a hablar sobre el cráneo del neonato. Es un cráneo de un recién nacido visto desde la parte superior A y B. Observándose las fontanelas anteriores y posteriores, así como las de la fontanela posterior, se cierra alrededor de 3 meses después del nacimiento. La fontanela anterior se cierra aproximadamente la mitad del segundo año y muchas veces, muchas de las suturas desaparecen en la vida adulta. Pásala. Pásala. El viscerocráneo es la vista lateral de la cabeza y la región del cuello de un feto de mayor edad, en que se aprecian los derivados de los cartílagos y de los arcos que participan en la formación de los huesos de la cara. Hasta aquí mi exposición, la dejo con mi compañera María Altagracia. Buenas, yo les voy a hablar de la correlación clínica. La célula de la cresta neural que se origina en el neurotodermo, constituye el esqueleto facial y la parte del cráneo. La célula de la cresta neural, esta célula también integra una población vulnerable al tipo que salen del neuroendotelmo, son son a menudo blancas de la terazógenos. Pasa la diapositiva. Cranioquisis. En algún caso, la bóveda craneal no se forma en cranioquisis y el tejido encefálico expuesto al líquido amniótico se degenera, lo que origina anencefalia. La craniosis se debe a la falta de cierre del neuroporo anterior, los productos con este tipo de defectos craneales y cerebrales. Grave, no pueden sobrevivir los niños con defectos más bien pequeños en el cráneo, a través de las cuales la meninge, el tejido cerebral,
o ambos se germinan. La puede pasar. La craniotosis. Otra categoría importante de la anomalía craneal derivada del cierre o más sutura. Esta anomalía se encarga de formar colectiva como craniotosis que se presenta en uno de cada 2.500 nacimientos y en la característica de más de 100 síndromes genéticos. La regulación del crecimiento y el cierre de la sutura no se conoce bien, pero pudiéramos implicar interacciones entre los límites, las células de la cresta neural y mesodermo. Por ejemplo, las células de la cresta forman los huesos frontales y tanto el mesodermo paracial originan a los huesos parietales y mesenquima lazo de las suturas craneales. La puede pasar. La condroblasia ACH, la variedad más frecuente de la displasia esquelética de 1 a 20.000 nacidos vivos, afectan ante todos los huesos largos. La displasia tanafotofórica es la forma neonatal letal más frecuente de displasia esquelética de 1 a 40.000 nacidos vivos. Y por condroplasia, otra variedad autosómica dominante de la displasia esquelética parece ser el tipo más leve del ACH. La puede pasar. Displasia esquelética generalizada. La disotosis cleidocranial es un ejemplo de la displasia generalizada de los tejidos óseos y dentales, que se caracterizan por el cierre tardío de la fontanela y la disminución de la mineralización de suturas craneales, lo que origina prominencia, abobanamientos de los huesos frontales, parietales o occipitales. Más adelante veremos unas imágenes que expresan la displasia esquelética. Ahí está la displasia esquelética generalizada en los niños, como podemos observar. Pueden seguir pasándola. La cromegalia se debe a la hipertuitarismo congénito y la síntesis excesiva de hormonas del crecimiento. Se caracteriza por un crecimiento desproporcionado de cara a mano y pies, como pudimos ver en la imagen que acabamos de pasar. En ocasiones induce un crecimiento excesivo y gigantismo más simétrico. Microcefalia. La microcefalia suele ser una anomalía en la que el cerebro no se desarrolla y como consecuencia de ello el cráneo no se expande. Muchos niños con microcefalia cursan con capacidad intelectual profunda. Ya la dejo con mi compañera Catherine, que ya seguirá abundando sobre ello. Bien, bueno, ya hasta ahora hemos visto cómo se forman algunas estructuras óseas del embrión, como es el cráneo, de sus derivados el neurocráneo y el viscerocráneo. Entonces, ahora vamos a continuar hablando acerca de cómo se forman las vértebras y la columna vertebral. Entonces, comenzando por las vértebras. Las vértebras se forman a partir de las porciones del esclerotoma de los somitas que derivan del mesodermo paraxial. Entonces, como pueden ver en esta imagen, una vértebra típica está compuesta por un cuerpo, unas apófisis transversas, una apófisis espinosa, pedículos, la lámina y un agujero vertebral que es por donde pasa la médula espinal.
Entonces, durante la cuarta semana, las células del esclerotoma migran en torno a la médula espinal y la notocorda para mezclarse con células del somita en el lado opuesto del tubo neural. Al tiempo que el desarrollo avanza, la porción del esclerotoma de cada somita también experimenta un proceso denominado resegmentación. Esto ocurre cuando la mitad caudal de cada esclerotoma crece y se fusiona con la mitad cefálica del esclerotoma subyacente. Entonces, así cada vértebra se integra a partir de la combinación de la mitad caudal de un somita y la mitad craneal de su vecino. Como consecuencia de este proceso, los músculos que derivan de la región del miotoma de cada somita quedan unidos a dos somitas adyacentes, pasando por encima de los discos intervertebrales, por lo que pueden mover así la columna vertebral. Entonces, la definición del patrón de la configuración de las distintas vértebras está regulada por los genes Hox. Las células mesenquimatosas ubicadas en las regiones cefálica y caudal del segmento original del esclerotoma no proliferan, sino que ocupan el espacio entre dos cuerpos vertebrales precartilaginosos. De este modo, contribuyen a la formación del disco intervertebral. Así, la notocorda involuciona por completo en la región de los cuerpos vertebrales, persiste y crece en la zona del disco intervertebral. Ahí contribuyen al núcleo pulposo, que más tarde queda circundando por las fibras periféricas del anillo fibroso, unidas estas dos estructuras constituyendo el disco intervertebral. La resegmentación de los esclerotomas para crear las vértebras definitivas hace que los miotomas formen puentes sobre los discos intervertebrales y esta alteración determina su capacidad para mover la columna. Por esta misma causa, las arterias intersegmentarias que se ubican al inicio de los esclerotomas transcurren entonces sobre la región media de los cuerpos vertebrales. A pesar de esto, los nervios espinales quedan cerca de los discos intervertebrales y salen de la columna vertebral por los forámenes intervertebrales. Al tiempo que se forman las vértebras, se establecen dos curvaturas primarias que son la cervical y la torácica, la torácica y la sacra, y luego se van a establecer dos curvaturas secundarias que van a ser la cervical, que aparece cuando el lactante comienza a erguir la cabeza, y la lumbar, que se forma cuando el lactante, el bebé pequeño, comienza a caminar. Entonces, ahora vamos a ver algunas correlaciones clínicas con respecto a defectos vertebrales. En primer lugar, vamos a tener la escoliosis, que es el proceso de formación y recomodo de los esclerotomas segmentarios en vértebras definitivas. Es complejo y es bastante común que dos vértebras adyacentes experimenten fusión asimétrica o falte la mitad de una vértebra. Entonces, esto es lo que va a dar lugar a la escoliosis, y la escoliosis la podemos presenciar como una curvatura lateral de la columna, es decir, la columna se inclina hacia un lado. Como pueden ver en esta imagen, vemos hombros que están desnivelados porque la columna no está simétrica, vemos la curvatura de la columna vertebral y al mismo tiempo vamos a ver a las caderas desniveladas. De igual modo, el número de vértebras a menudo es superior o inferior a la norma. En la secuencia de Klippel-Feil, las vértebras cervicales se fusionan, lo que limita su movilidad y acorta el cuello. Uno de los efectos vertebrales más graves es la consecuencia de la fusión imperfecta o falta de fusión de los arcos vertebrales. Una anomalía de este tipo, conocida como hendidura vertebral o espina bífida, puede afectar tan solo los arcos vertebrales y óseos y respetar la médula espinal, es decir, solamente los arcos vertebrales óseos sin afectar a la médula espinal. En este caso, el defecto óseo no va a ser tan grave y va a estar cubierto por piel y no se desarrollan defectos neurológicos. Otra anomalía más grave sí sería la espina bífida quística en el que el tubo neural no se cierra, los arcos vertebrales no se forman y el tejido neural queda expuesto. Cualquier defecto neurológico depende del nivel y la extensión de la lesión.
Este defecto, que se identifica en 1 de cada 2.500 nacimientos, puede prevenirse en muchos casos mediante la administración de ácido fólico a la mujer antes de la concepción. La espina bífida puede detectarse antes del nacimiento, eso es algo bueno, se puede detectar mediante el ultrasonido, y si existe exposición al tejido neural, la amniocentesis permite detectar niveles altos de alfa-fetoproteína en el líquido amniótico, es decir, que esta es una condición que mucho antes de que el bebé nazca, pues podamos predecirla y también prevenirla. Entonces, continuamos con las costillas y el esternón, cómo se forman estos. En primer lugar, vemos que la porción ósea de cada costilla deriva de las células del esclerotoma que permanecen en el mesodermo paraxial y crecen a partir de las apófisis costales de las vértebras torácicas, como pueden ver en esta imagen. Los cartílagos costales son formados por células del esclerotoma que migran más allá de la frontera somítica lateral hasta el mesodermo de la placa lateral adyacente. El esternón, por su parte, se desarrolla de manera independiente en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral en la pared ventral del cuerpo. Algunas correlaciones clínicas, vamos a ver defectos costales, es decir, defectos en las costillas. En ocasiones se forman costillas adicionales, por lo que generan por lo general en las regiones lumbar o cervical. Las costillas cervicales se observan en cerca de 1% de la población y suelen encontrarse articuladas con la séptima vértebra cervical. Dentro de los defectos externales vemos centros de osificación hipoplásicos y función prematura de segmentos externales. Otra de las afecciones muy comunes son los pectus excavatum y pectus carinatum. El pectus excavatum es esto que vemos aquí en esta imagen, donde el esternón se encuentra hundido, o la punta del esternón se encuentra hundido hacia posterior, es decir, hacia adentro. Vamos a ver esa depresión en el tórax. Por el contrario, el pectus carinatum es cuando la punta del esternón se proyecta hacia adelante, hacia afuera, y vamos a ver como si fuera un palito, como si fuera una puya, como si fuera que tuviera una armadura, esa persona en ese esternón. Entonces, hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias.